La violencia intrafamiliar se refiere al ejercicio de violencia en el seno de una familia. Existen varias formas de violencia intrafamiliar, las cuales buscan minimizar, aislar, intimidar, acosar, amenazar, abusar física y emocionalmente. La violencia física es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para así paralizar a la víctima, generando daño corporal con golpes u objetos. En la violencia emocional se lastima e hiere las emociones por medio de humillaciones, amenazas e insultos. Deriva un decaimiento de la autoestima tanto en la víctima como en aquellos que la presencian. La violencia sexual es tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada. El agresor suele agraviar, ofender, dominar a la víctima. La violencia sexual puede ser por incesto, abuso sexual o violencia sexual. Y la violencia económica se refiere al exceso de dominio financiero en el seno familiar. En estos casos, el sujeto que provoca este desequilibrio impone restricciones de tipo financiero, privando a los hijos y o pareja de gozar de bienes materiales e incluso no permitir que su pareja trabaje. En Colombia, la Ley 1259 de 2019, por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar, decreta que aquel que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará cuando la conducta recaiga sobre un menor, un adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y o psicológica. La ley se impone a aquellos familiares que generen la violencia intrafamiliar. Además, que esto incluye a personas que sin ser parte del núcleo familiar cometan las conductas descritas. A los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubiesen separado o divorciado. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. A quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado el cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. A las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca ocasión de estabilidad. En cuanto a cuáles son algunas de las conductas punibles, son las siguientes: lesiones personales, actos de discriminación, hostigamiento, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, hurto, estafa, abuso de confianza, abuso de condición de inferioridad, violación de derechos patrimoniales, falsedad en documento privado, usurpación de los derechos de propiedad industrial, violación de reserva industrial y comercial. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses da a conocer que durante el año 2018 hubieron 71.839 casos de violencia intrafamiliar, correspondiente a la población adulta mayor a más de 2.000 casos, población de niños, niñas y adolescentes más de 10.000 casos, violencia entre otros familiares con más de 14.000 casos y más de 45.000 casos en violencia de pareja.
Durante el año 2019 se presentaron 67.629 casos, continuando en su mayoría por violencia de pareja con más de 43.000 casos. Entre enero y agosto del 2020 se suman más de 31.000 casos de violencia intrafamiliar. En todos los casos, población adulta mayor, población niños, niñas, adolescentes, entre otros familiares y violencia de género, la mayoría de víctimas son las mujeres. Este año, de los 20.000 casos que van por violencia de pareja, más de 17.000 son en contra de la mujer. En Pitalito, Huila, según el Instituto Nacional de Salud, para el año 2018 se registraron 82 casos de violencia intrafamiliar reportados. En el año 2019 existieron un total de 134 casos, los cuales 111 correspondían a mujeres, 23 a hombres. Para la fecha, en el año 2020 se han reportado 107 casos de violencia intrafamiliar en todas sus formas. Rutas de atención para casos de violencia intrafamiliar, en donde recibirás información, orientación, atención, acompañamiento y medidas de protección. Entidades a las que puedes acudir: Comisaría de Familia, Centros de Salud, Estación de Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría o Personería, Sociedad Civil y ONGs.